El golpe más duro no llegó con un escándalo gritado en televisión, sino con una frase fría, calculada y devastadora. El 13 de noviembre de 2007, la Casa Real Española anunció que la infanta Elena y Jaime de Marichalar dejaban de convivir. No habló de ruptura definitiva, no habló de divorcio inmediato, no explicó heridas, reproches ni nombres. Solo utilizó una expresión institucional que sonaba elegante pero que escondía una realidad imposible de maquillar. Después de más de 12 años de matrimonio, 2 hijos y una boda, que había sido presentada como una escena perfecta de la monarquía española, la hija mayor del rey Juan Carlos primero quedaba frente a una verdad amarga. Su matrimonio se había roto, y alrededor de esa ruptura empezaban a crecer rumores, silencios y preguntas que nadie dentro de Palacio parecía dispuesto a contestar. Lo más inquietante no fue solamente la separación. Lo que convirtió aquella historia en una herida pública fue la sospecha de que detrás del final no había una simple distancia entre 2 personas, sino algo más doloroso. En los años posteriores, la prensa del corazón y los círculos cercanos a la vida social madrileña hablaron de tensiones, de frialdad, de ausencias y de una posible tercera persona. Nunca apareció una prueba pública sólida que permitiera afirmar como hecho una infidelidad concreta, pero el rumor fue suficiente para incendiar la imaginación del público. En una casa real acostumbrada a medir cada palabra, el silencio pesaba más que cualquier declaración. Y cuando una mujer como Elena, educada para resistir, callar y mantener la compostura, deja de compartir techo con su marido, el país entero entiende que algo profundo se ha quebrado. Para entender la dimensión de aquel golpe, hay que volver al 18 de marzo de 1995. Ese día, Sevilla se convirtió en el escenario de una boda histórica. La infanta Elena de Borbón, nacida en Madrid, el 20 de diciembre de 1963, hija primogénita de Juan Carlos I, y la reina Sofía, se casó con Jaime de Marichalar Sáenz de Tejada en la Catedral de Santa María de la Sede. No era una ceremonia cualquiera. Era la primera boda de un hijo de los reyes en la España democrática, una celebración cargada de simbolismo, cámaras, protocolo y expectativas. La imagen era impecable. Ella representaba la continuidad de una monarquía que buscaba mostrarse cercana y estable. Él llegaba desde una familia aristocrática, con apellido largo, educación refinada y conexiones sociales muy reconocidas. Aquel enlace fue leído como una unión perfecta entre corona, tradición y élite social. Sevilla ofrecía el decorado ideal. La catedral aportaba solemnidad. La ciudad entregaba color, fervor y entusiasmo popular. Elena aparecía como una novia seria, contenida, fiel a la imagen de una infanta formada para obedecer antes que para reclamar. Jaime aparecía como un hombre elegante, con mundo acostumbrado a moverse en ambientes financieros y aristocráticos. El mismo día de la boda, Elena recibió el título de Duquesa de Lugo, una distinción que reforzaba el peso institucional de la unión. España no veía solo una pareja, veía una pieza más en el tablero de la monarquía. Durante los primeros años, la vida de Elena y Jaime pareció avanzar dentro de esa normalidad que tanto necesita una familia real para sostener su imagen pública. Vivieron entre compromisos oficiales, actos sociales y apariciones controladas. En 1998 llegó su primer hijo, Felipe Juan Froilán, nacido el 17 de julio en Madrid. 2 años después, el 9 de septiembre de 2000, nació Victoria Federica. Con 2 hijos pequeños, un matrimonio visible y un lugar definido dentro de la familia del rey. La infanta Elena parecía haber construido una vida previsible. Esa era precisamente la fuerza de su imagen. No prometía pasión desbordada, sino estabilidad de ver y continuidad.
Pero las familias reales no se rompen de un día para otro. Se agrietan poco a poco, casi siempre detrás de puertas cerradas, mientras delante de las cámaras todo continúa pareciendo ordenado. En el caso de Elena y Jaime, la primera gran sacudida llegó en 2001, cuando Jaime de Marichalar sufrió un problema de salud grave, descrito públicamente como un ictus. Aquel episodio marcó un antes y un después. No solo afectó su vida personal y su presencia pública, también modificó el equilibrio íntimo de la pareja. Una enfermedad de ese tipo cambia rutinas, carácter, prioridades y dependencias. En una familia cualquiera ya es un desafío enorme. En una familia observada por todo un país, el peso se multiplica. A partir de entonces, la distancia entre ambos empezó a ser comentada con más insistencia. No siempre de manera abierta, porque alrededor de la Casa Real Española existía una cultura de prudencia, pero sí en voz baja. Se hablaba de caracteres difíciles de vidas que ya no avanzaban al mismo ritmo de un matrimonio que se sostenía más por obligación que por ilusión. Elena seguía cumpliendo. Jaime aparecía cada vez menos integrado en la vida pública familiar. Los hijos crecían. El calendario oficial continuaba. Las fotografías todavía podían mostrar unidad, pero las fotografías no siempre cuentan lo que ocurre cuando termina el acto y se apagan los flashes. Por eso el comunicado de noviembre de 2007 cayó como una bomba silenciosa. La Casa Real no habló de divorcio. Tampoco habló de crisis irreversible. La expresión elegida fue una fórmula cuidadosamente medida. Se anunció el cese temporal de la convivencia matrimonial. Aquellas palabras parecían diseñadas para evitar el escándalo, para dejar abierta una puerta, para no confirmar lo que muchos ya sospechaban. Sin embargo, el efecto fue el contrario. Precisamente por ser tan fría, la frase revelaba la gravedad del momento. Nadie en una institución como la monarquía utiliza una fórmula así, si todavía queda una solución sencilla. El detalle más doloroso era la contradicción entre la imagen pública y la realidad privada. En 1995, Elena y Jaime habían sido mostrados como una pareja de Estado, una unión bendecida por la tradición y observada con orgullo por los defensores de la corona. En 2007, 12 años después, esa misma pareja quedaba reducida a un comunicado que evitaba pronunciar la palabra fracaso. La infanta Elena, que durante años había sido educada para representar serenidad, tenía que vivir una ruptura personal bajo el escrutinio de millones de personas. No podía llorar libremente ante las cámaras. No podía defenderse con rabia. No podía contar su versión como lo haría cualquier mujer fuera de palacio. Su papel exigía silencio. Ese silencio fue el terreno perfecto para que crecieran los rumores. En los programas de crónica social y en las páginas dedicadas a la nobleza, se empezó a especular sobre qué había pasado realmente. Algunos hablaban de desgaste inevitable, otros de incompatibilidad de caracteres. Otros insinuaban que la vida social de Jaime se había alejado demasiado de la vida familiar. Y en medio de esas versiones, apareció la idea más explosiva, la posibilidad de una mujer inesperada alrededor del final de la relación. Esa sospecha jamás fue demostrada de manera pública, con documentos, confesiones o pruebas concluyentes, pero su fuerza narrativa fue enorme. Porque cuando una institución calla, el público rellena los huecos con preguntas. La clave de esta historia no está en afirmar lo que no puede probarse. La clave está en entender por qué el rumor tuvo tanta fuerza. Si el matrimonio hubiera terminado con una explicación clara, la historia habría sido menos venenosa. Pero el hermetismo de Palacio, la fórmula fría del comunicado y la falta de detalles alimentaron la sensación de que había algo más. En una España acostumbrada a mirar a la monarquía como símbolo de estabilidad, la separación de la hija mayor del rey mostraba que ni siquiera los palacios
estaban protegidos contra la decepción, los celos, la soledad o la pérdida de confianza. Elena no era una mujer cualquiera dentro de la familia. Era la primogénita. Había nacido antes que Felipe, pero la Constitución española mantuvo la preferencia masculina en la sucesión, de modo que el heredero fue su hermano. Esa realidad marcó su lugar desde el principio. Elena creció cerca del trono, pero no destinada a ocuparlo. Su vida pública quedó definida por el deber, no por el poder. Tenía presencia, apellido, agenda y responsabilidad, pero no el protagonismo central. Tal vez por eso, su matrimonio importaba tanto en términos simbólicos. Para ella, la vida familiar podía ser una forma de estabilidad en un mundo donde su papel institucional siempre estuvo a medio camino entre la cercanía al rey y la ausencia de mando real. Por eso, la ruptura golpeó más hondo. No se trataba solo de una relación sentimental, era una pieza esencial de su identidad pública. La duquesa de Lugo, madre de 2 hijos, esposa de un aristócrata miembro visible de la casa real, quedaba de pronto en una posición incómoda. Ni era una ciudadana anónima que podía cerrar la puerta y desaparecer, ni era una figura con libertad para controlar el relato. Cada gesto suyo sería interpretado. Cada ausencia sería leída como señal. Cada aparición junto a sus hijos sería analizada. En ese contexto, el silencio no era solo una elección personal. Era también una estrategia de supervivencia. Jaime de Marichalar tampoco salió intacto de aquel proceso. Durante años había sido parte del paisaje de la familia real. Su presencia junto a Elena le daba un papel protocolario social y mediático. Pero tras la separación, ese lugar empezó a desvanecerse. La ruptura no solo significaba perder una convivencia, significaba alejarse del núcleo simbólico de la monarquía. Cuando el divorcio quedó formalizado, su vínculo institucional con la Casa Real se debilitó de manera definitiva. El hombre que en 1995 entró en la Catedral de Sevilla como futuro esposo de la hija del rey, terminó años después como una figura separada del engranaje oficial que lo había elevado ante la opinión pública. El proceso fue lento, como suelen serlo las grandes caídas sociales, cuando hay apellidos importantes de por medio. En 2007 se anunció la separación. En 2009 se firmaron los papeles del divorcio. En enero de 2010, la ruptura quedó registrada oficialmente en el registro civil de la familia real. Y en febrero de 2010, la noticia ya formaba parte del expediente público de la monarquía. 3 años pasaron entre la primera fórmula de distancia y la confirmación legal del final. 3 años de rumores, lecturas, silencios y apariciones medidas. Para una pareja común ese tiempo ya sería agotador. Para una pareja vinculada a la corona, cada mes añadía presión. Lo más llamativo es que nunca hubo una gran escena pública. No hubo una guerra televisada entre Elena y Jaime. No hubo acusaciones abiertas. No hubo entrevistas demoledoras de la infanta. Ese control externo puede parecer frialdad, pero también revela el peso de la educación recibida. Elena actuó como se esperaba de ella. Mantuvo el gesto firme. Protegió a sus hijos. Evitó alimentar un espectáculo de reproches. Pero esa misma contención hacía más dramática la historia, porque a veces el dolor más intenso no es el que se grita, sino el que se administra en silencio para no dañar aún más lo que queda. Felipe Juan Froilán y Victoria Federica quedaron en el centro de una historia que no habían elegido. Froilán tenía 9 años cuando se anunció la separación en 2007. Victoria Federica tenía 7. Eran niños, pero niños con apellidos imposibles de esconder. Desde pequeños, habían nacido bajo el ojo de la prensa y la ruptura de sus padres añadió una capa de exposición a sus vidas. Toda separación familiar afecta a los hijos, pero cuando esos hijos pertenecen a la familia del rey, el duelo privado se convierte en material de conversación nacional.
La infancia queda atravesada por titulares fotógrafos y preguntas que ningún menor debería cargar. El caso de Elena también mostró una tensión profunda dentro de la monarquía moderna. Las casas reales necesitan parecer humanas para conectar con la gente, pero también necesitan parecer impecables para conservar prestigio. Esa contradicción se hizo evidente con su ruptura. Si Elena mostraba demasiado dolor, se exponía a ser juzgada. Si callaba, alimentaba el misterio. Si defendía a su marido, podía parecer sometida al protocolo. Si se distanciaba, confirmaba la fractura. Cualquier movimiento podía ser leído en su contra. Por eso eligió el camino más característico de su vida pública: resistir sin explicar demasiado. La idea de una infidelidad, aunque no demostrada públicamente, tuvo tanto impacto porque tocaba una fibra muy humana. El público no solo veía a una infanta, veía a una mujer que quizá había descubierto que la historia que sostenía su casa ya no era la misma. La imagen de Elena enfrentada y a la posibilidad de una traición resultaba poderosa porque rompía el mito del privilegio como escudo. Tener palacio, apellido, título y escolta no protege contra la humillación íntima. Una puerta cerrada en una residencia noble puede doler igual que una puerta cerrada en cualquier barrio de Madrid. Esa es la razón por la que la historia sigue interesando años después. Sin embargo, el guión debe ser honesto. No existe una declaración pública de Elena confirmando que Jaime le fuera infiel con una mujer concreta. Tampoco existe una sentencia, una confesión o un documento oficial que establezca esa versión como verdad comprobada. Lo que sí existe es una cadena de hechos verificables. Boda el 18 de marzo de 1995. En Sevilla, nacimiento de Froilán en 1998. Nacimiento de Victoria Federica. En 2000, problema de salud de Jaime. En 2000. Anuncio de separación. El 13 de noviembre de 2007, firma del divorcio en 2009. Y registro oficial en enero de 2010. Sobre esa base, se puede construir una narración fuerte sin cruzar la línea entre relato y falsedad. La pregunta entonces cambia. No es solo si hubo otra mujer. La pregunta más profunda es por qué una pareja que tenía todo para representar estabilidad terminó separándose con tanto cuidado y tan poca explicación. Ahí aparece el verdadero drama. Elena y Jaime vivían en una estructura donde el amor no era solo amor, era imagen, era protocolo, era herencia, era agenda pública, era fotografía familiar. Cuando una pareja así se quiebra, no se rompe únicamente una convivencia, se rompe un símbolo. Y cuando un símbolo se rompe, nadie quiere ser el primero en decir la palabra exacta. Aún así, el público suele recordar mejor los rumores que las razones silenciosas. La supuesta mujer inesperada funciona como símbolo, incluso si no puede presentarse como hecho probado. Simboliza la sospecha de que Elena no solo perdió una convivencia, sino también la confianza. Simboliza el miedo de descubrir que la persona con la que se compartió altar, hijos y reputación quizá ya vivía emocionalmente en otra parte. En un relato para YouTube, ese elemento puede abrir la historia, pero debe hacerlo como interrogante poderoso, no como sentencia falsa. Elena respondió a la crisis con una sobriedad que define buena parte de su vida. No buscó convertirse en víctima pública, no explotó el rumor, no permitió que la separación devorara completamente su identidad. Siguió vinculada a sus hijos, a ciertos actos familiares y a su propio espacio profesional. Desde 2008, su trabajo en la Fundación MAPFRE reforzó una imagen menos centrada en el brillo palaciego y más asociada a una vida discreta. Esa discreción no eliminó el interés del público, pero sí impidió que su historia se convirtiera en una batalla abierta. Hay una escena imaginaria que resume el peso de esta historia. No hace falta inventar diálogos ni dramatizar con gritos.
Basta imaginar a una mujer que en 1995 caminó por la Catedral de Sevilla bajo la mirada de España y que en 2007 tuvo que aceptar que aquel camino había terminado. La misma institución que celebró su boda con pompa tuvo que anunciar su separación con frialdad. La misma sociedad que aplaudió el comienzo empezó a especular sobre el final. Esa inversión del relato es el corazón dramático del caso. El cuento de estabilidad terminó convertido en expediente de ruptura. El elemento más trágico es que nadie puede entrar de verdad en aquella casa para saber qué frase rompió la confianza, qué conversación fue la última, qué gesto confirmó que ya no había vuelta atrás. Solo quedan fechas y consecuencias. 1995 fue la promesa. 1998 y 2000 fueron los hijos. 2001 fue la prueba de salud. 2007 fue la fractura pública. 2009 fue la firma. 2010 fue el cierre legal. Ese calendario basta para entender que el final no fue impulsivo. Fue una erosión larga contenida y finalmente inevitable. Por eso la historia debe contarse desde la tensión entre lo visible y lo oculto. Visible fue la boda en Sevilla. Visible fueron los nacimientos de Froilán y Victoria Federica. Visible fue el comunicado de la Casa Real. Visible fue el divorcio registrado. Oculto quedó lo que ocurrió en los años de desgaste. Oculto quedó si hubo una mujer concreta, una traición demostrable o simplemente una distancia imposible de reparar. Oculto quedó el dolor exacto de Elena. Y en ese vacío nace la fascinación del público. La palabra trágico no debe entenderse como una muerte física, sino como el final de una ilusión pública. El trágico final de Elena fue ver cómo una historia construida ante España terminaba sin una explicación completa. Fue descubrir que el protocolo no cura la soledad. Fue comprobar que la elegancia de un comunicado no disminuye la intensidad de una ruptura. Fue tener que seguir de pie con apellido real mientras otros debatían sobre su vida privada. Esa es la tragedia de una mujer nacida para representar estabilidad en una institución donde la estabilidad también puede romperse. Si se menciona la supuesta infidelidad, el enfoque debe ser preciso. Se puede decir que los rumores hablaron de una mujer inesperada. Se puede decir que esa versión alimentó la idea de traición. Se puede decir que el silencio oficial permitió que la sospecha creciera, pero también hay que decir que no existe una confirmación pública definitiva. Esa honestidad no debilita el guión. Al contrario, lo hace más fuerte. Porque el misterio real no depende de inventar una culpable. Depende de mostrar cómo una familia que parecía blindada terminó enfrentada al mismo dolor que cualquier otra. En el fondo, esta historia fascina porque desmonta una fantasía. Durante mucho tiempo, mucha gente creyó que una boda real era el comienzo de una seguridad superior, como si el lujo, los títulos y las ceremonias pudieran proteger a una pareja del desgaste. Elena y Jaime demostraron lo contrario. La Catedral de Sevilla pudo dar solemnidad al comienzo, pero no pudo garantizar el final feliz. La Casa Real pudo controlar el comunicado, pero no pudo controlar la conversación social. La discreción pudo evitar una guerra pública, pero no pudo borrar las preguntas. El relato debe cerrar con una imagen sobria. Elena no necesita confirmar un nombre para que el espectador entienda la herida. Basta recordar que el 18 de marzo de 1995, toda España vio una boda y el 13 de noviembre de 2007 escuchó una separación disfrazada de lenguaje institucional. Entre esas dos fechas hubo 2 hijos, una enfermedad, años de aparente normalidad y un desgaste que terminó imponiéndose. Si hubo una mujer inesperada o no, la historia pública nunca lo probó de forma concluyente. Pero lo que sí quedó probado fue algo igual de contundente. La vida de una infanta también puede romperse en silencio. Y a veces, el silencio es la forma más dura
de contar una traición. Por eso el final de la infanta Elena puede contarse como una tragedia sin necesidad de exagerar. No porque su vida haya terminado, sino porque terminó una etapa que había sido presentada como ejemplo. No porque exista una prueba pública de una infidelidad concreta, sino porque la sospecha de traición se instaló en el espacio que dejó la falta de respuestas. No porque Elena fuera una víctima indefensa, sino porque tuvo que atravesar una pérdida íntima en un escenario donde cada gesto pertenecía al público. Elena, la primogénita, que no reinaría la novia de Sevilla, la duquesa de Lugo, la madre de Froilán y Victoria Federica, quedó finalmente retratada como una mujer que sobrevivió a la ruptura sin convertir su dolor en espectáculo. Esa puede ser la conclusión más fuerte del relato. A veces en una casa real, el verdadero drama no está en lo que se confirma, sino en lo que se calla. Y en el caso de Elena, lo que se calló fue suficiente para que el público entendiera que detrás de aquella frase institucional de 2007 había mucho más que una simple separación.